Bueno, me llamo Gonzalo, me dicen Chavo, soy de UNTER Cipolletti, que es el sindicato de docentes de la provincia de Río Negro. Vinimos con Federico, bueno, y también dos compañeras más, Ana y Ailín, que están por ahí. Les juro que tenía muy parecido para hablar lo que de ella, lo dice mi machete, está con otro color de lapicera, pero voy a tratar de agregar, che, con todo respeto. Pero voy a empezar por el final de la intervención de Sandra. De hecho, no hace falta irse a Chile para dar un ejemplo. La última paritaria de provincia de Río Negro, que fue el 29 de abril, o sea, hace muy poquitos días atrás, dice, se le ofrece al sindicato... Río Negro tiene paritaria, diferente a Neuquén, ¿no es cierto? Para entrar en contexto. La gubernamental hace la propuesta, los congresales de UNTER escuchan la propuesta, debaten, discuten y después bajan al órgano máximo que es el Congreso de UNTER, ¿no es cierto? Y ahí se discute a ver si las bases lo aprueban o no lo aprueban. Pero ya la paritaria dice, se le ofrece en concepto, porque, no me acuerdo las palabras textuales, pero dice, como han andado muy bien los resultados de las pruebas estandarizadas, se le ofrece la suma de 1.800 pesos, ¿no? Y esa sería como O sea que ya ni siquiera el gobierno se toma el atrevimiento de decir porque andan mal de salario, porque estamos en crisis, porque no les alcanza para el puchero, etcétera, etcétera, sino de que lo pone en términos de que esto es eficiencia, que decía Sandra. Y digo, es clarito, en provincia de Río Negro ya está implementado. Se atreve el gobierno a ponerlo adentro de una paritaria, que está homologada ante el Ministerio de Trabajo. Y esto está bueno, digo, porque nosotros sostenemos, uno se puede preguntar qué tiene que ver un sindicato en una reforma que es pedagógica. Y en realidad sí, por lo menos en docencia, nosotros entendemos que tiene que ver y mucho, porque no existe, y sostenemos esta primicia, no existe reforma pedagógica que no sea laboral. Si se cambia la concepción de docente, si se cambia la funcionalidad del docente, si se cambian las misiones y funciones del docente, estamos hablando de una reforma laboral. Y por eso el sindicato tiene toda la autoridad para hablar de esa reforma, y por lo menos es como nos permitimos nosotros. Más allá de que en Río Negro la historia del comportamiento del sindicato para con las reformas, sobre todo la de los 90 y el principio de los 2000, ha sido el comportamiento del sindicato bastante nefasto, ¿sí? Yo agregar que a lo que decía Sandra, por lo menos como tenía yo pensado comentarles lo que vendría a ser la antesala a esta reforma que se llama ESRN en Río Negro, Escuela Secundaria Rionegrina. Todo está diagramado después del consenso de Washington, ¿no es cierto? Con esto, esta crítica que bien la dijo Sandra al centralismo y a la burocratización. Entonces, la concepción de que dicen, bueno, lo que tenemos que apuntar es que el Estado sea subsidiario y evaluador. Y obviamente atrás de esto estaba el Banco Mundial, el FMI y el BID. ¿Y cómo se instrumentaba esto en educación, en materia de educación? Bueno, a través de la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, ¿no? En donde aparecía una fuerte impronta de mercantilización de la educación. De hecho, aparecen fuertemente, o se incrementa, vamos a decir, no es que aparecen, se incrementan las escuelas privadas en Argentina. Bueno, da la casualidad que Río Negro y Neuquén se opusieron por lo menos a la Ley Federal de Educación. Fueron dos de las 23 provincias que se opusieron. Y aparece bajo la primicia esta de cómo combatir esa centralización y esa burocratización, bueno, descentralizando. Y en esa descentralización aparecía como tres dimensiones, ¿no? Una descentralización financiera, una administrativa y una pedagógica. Sobre los finales de los 90 ya se dice, bueno, que el Estado ahora sea complementario. O sea que el Estado no es el único que debe garantizar la educación. Y entonces aparece ahí un rol de la institución educativa, llámese escuela, como de contención social y como legitimación compensatorio. Y aparece en la tarea docente la corresponsabilidad de una tarea que antes era del Estado y ahora los docentes son corresponsables de dar educación, de impartir educación, ¿no? También el Estado Nacional deslinda y se descentraliza
dándole a las provincias, y también hubo, no sé, acá en Neuquén, ahí ya habló con ignorancia, pero en Río Negro el intento de que hasta sean municipales las escuelas inclusive, ¿no? Y también, bueno, a los sectores privados responsabiliza a las familias y responsabiliza a los educadores. Y aparece también los términos de es necesario incluir, ¿no? Y de que es estas frases que aparecen por lo menos en los pasillos, en la sala de profesores, bueno, es preferible que esté adentro, ¿no? Que el estudiante esté adentro. Y ahí es cuando laboralmente nosotros estamos, si se quiere, ninguneando la tarea docente, el trabajo docente. Los pilares fundamentales que nosotros hemos podido esbozar de lo que fue la SRN fue esta descentralización funcional, en donde aparece con un eslogan de autonomía pedagógica, entonces, que parecería ser como de avanzada, se podría decir, bueno, ahora la escuela tiene autonomía para definir un montón de cosas, y pareciera ser que nos están dando libertades, ¿no?, a las escuelas, y en realidad lo que están haciendo es sacándose responsabilidades ellos. Entonces aparecen, bueno, a partir de ahora, las escuelas pueden, a partir de esta reforma, las escuelas pueden ver cuánto tiempo quieren de recreo y cómo lo quieren y en qué momento lo quieren. Ahora, ¿esto cómo incide en la tarea docente? Bueno, es realmente catastrófico, porque hay muchos compañeros de que, bueno, esto lo tendría que haber dicho antes, la reforma de media en Río Negro solo ingresa a las escuelas medias comunes, no a las técnicas, ¿sí? Entonces había compañeros que laburaban en la técnica y laburaban en media, que tenían estandarizados los recreos en técnica y que ahora ya no lo tenían más. Inclusive generó esas situaciones en las cuales había incompatibilidad horaria, o sea, no podían cumplir con los horarios y tuvieron que renunciar o definirse de trasladar horas, ¿sí? Cuestiones por el estilo. En esta autonomía pedagógica pareciera ser de que ahora la escuela tiene el poder, la libertad, poder, ¿no? Pareciera ser que están más empoderados, de solucionar los problemas como quiera, ¿sí? Y si tiene el poder también tiene la responsabilidad, ¿sí? Hay como un engaño, una trampa. Y si la tiene la escuela ya no la tiene el Estado, ¿se entiende? Y también cambian las misiones y funciones. Y ahí es cuando nosotros decimos, ahí se nota clarito de que es una reforma laboral. Ahora Federico, digo, él porque labura en la escuela media, SRN, les va a contar y va a hablar más de contados por sus protagonistas sería, ¿no? La escuela también aparece y se viste, digo, con esta reforma como de promoción social. Se habla, y esta palabra es bastante perversa, de tránsito de estudiantes. Ya no hay repitencia, se transita, y aunque el estudiante vaya la primera semana y la última de diciembre, el docente tiene la obligación, responsabilidad, libertad, pueden llamarle como ustedes quieran, de hacerle una trayectoria y garantizarle la educación a ese estudiante, ¿sí? Entonces, ahí vamos al otro pilar que nosotros decimos, por el que se sostiene la SRN, que es el vaciamiento curricular. Hay un vaciamiento curricular de contenidos, de saberes, lo podemos llamar de diferentes maneras, depende del marco teórico que le demos, pero a lo que vamos es que pareciera más importante la presencia adentro de ese edificio, la presencia del estudiante adentro de ese edificio, que la transmisión, construcción de conocimiento, saber, o como digo, depende de dónde nos paremos, el marco teórico o la impronta que tengamos como trabajadores de la educación, pero esa parecería ser como un segundo objetivo, o pasaría a un segundo plano. Bueno, con respecto, y el otro pilar nosotros que sostenemos es que es una reforma laboral, porque entendemos, bueno, la reforma es poco clara, todos sabemos cuando hay cosas que no se dicen, o que no se aclaran, o que no se norman en una normativa, es porque en realidad vamos a salir perdiendo nosotros, ¿no? Y como ha pasado en la cobertura de horas libres, dictado de clases de apoyo, trayectorias en cualquier momento. Digo, todo esto es impracticable en el tiempo material que tiene el docente. Aparecen las horas en disponibilidad, recién lo hablábamos y le comentábamos, aparecen las horas en disponibilidad, esto fue muy bueno porque fue una
haber una publicidad hasta de seducción que tuvo para entrar la SRN, ¿no es cierto? Que era, nosotros decíamos, es medio la zanahoria con la que tientan al burrito. Y decían, bueno, ya los docentes no va a haber más docentes taxis, los docentes le van a pertenecer a las escuelas. Van a poder aglutinar su carga horaria en cargos grandes, que como se llaman, de 25 horas. Nadie dijo, en ese momento, digo, cuando tenía forma de zanahoria todavía, la propuesta, de que los cargos de 25, con esta autonomía que tienen los equipos directivos, les pertenecen a las escuelas. Y son los compañeros, porque son compañeros, digo, son empleados del Consejo Provincial de Educación, tanto como cualquier compañero de base. Los compañeros directores son los que deciden nuestros horarios en cualquier época del año y tienen la autonomía, el poder, responsabilidad, llamémoslo como quieran, de poder cambiarnos los horarios. Y eso sí es una reforma laboral, porque el trabajador en ningún momento puede tener, digo, la tranquilidad de poder establecer una agenda semanal, ya sea para con su familia, ya sea para con su trabajo, ya sea con su vida, y está a merced de la decisión del director. Aparecen las horas en disponibilidad, donde en esas horas en disponibilidad, si bien son muy poquitas, son 2, te tenés que encargar de cubrir horas libres, reuniones de área, tutorías, planificaciones, bueno, y todo lo que se necesite en la escuela, ¿sí? Entonces, ahí está clarito. Cuando ya te dicen todo lo que se necesita en la escuela, bueno, ya está, basta. Es como lo más burdo de que ya ya ni siquiera se tomarían como el trabajo de fundamentármelo pedagógicamente a la tarea que tengo que hacer, ¿se entiende? Y ahí es cuando ya hay un ninguneo. Eso es lo que ha sido... lo que viene siendo, lo que nosotros como del sindicato hemos denunciado que iba a ser, y no nos hemos equivocado, tristemente, y ha sido y es la reforma de educación secundaria en Río Negro. Lo de resistencia y mitad. Mitad de las ciudades, sí, mitad de las ciudades. La implementación en Río Negro, bueno, eso tiene que ver, es anecdótico, es como el gobierno ha podido seducir o ha podido entrar y meter la reforma. Tuvo un pequeño momento de resistencia, venía avanzando con una comisión. Esto es importante decirlo, digo, porque las reformas en Río Negro alguna vez sí dicen los nostálgicos, que se construyeron con las bases, ¿no? Con los compañeros, con la discusión en las aulas. Y en los 90 ya no. De hecho, en Río Negro lo que ha sucedido es que se ha avanzado en complicidad con el sindicato, básicamente. Se formaban comisiones, en este caso la de la reforma última, fueron 3 compañeros del sindicato elegidos por la conducción central y 3 gubernamentales, y ellos decidieron avanzar en la reforma. Sin mucha discusión, de hecho, sin ninguna discusión. Nunca se convidó a los compañeros de base a opinar al respecto. Y al momento de implementarse, lo que termina sucediendo es que se resisten algunas poblaciones y queda el anteaño pasado, queda la mitad de la provincia de Río Negro con la reforma y la otra mitad no. Casualmente las escuelas privadas quedaron sin la reforma y las técnicas sin. ¿Esto qué hacía? Esto de alguna manera abonaba nuestra tesis de que había un vaciamiento curricular. En técnica era fácil de explicar, porque un técnico maestro mayor de obra que tiene responsabilidad civil y sale a la calle y construye una viga y esa viga se cae, paga, digo, con su responsabilidad civil, la muerte de las personas que pueda causar esa viga. Entonces es necesario el contenido y la transmisión de contenido. Digo, contenido bruto, se puede llamar, digo, podemos también desde diferentes marcos teóricos llamarle de diferentes maneras a ese saber o a esa habilidad o como se llame. Y en privada, bueno, saquen sus propias conclusiones porque esto no se aplicaba a privada, pero da la casualidad que este año en privada se le da la opción si quieren o no quieren entrar a la reforma, ¿sí? Aparentado también a esto viene con los nombramientos a cargos a término, una cosa que no había sucedido en provincia de Río Negro. Digo, si quieren hablar de flexibilización laboral. Ya hay nombramiento de cargos de docentes que caen un día antes de la asamblea de principio de año. O sea, imagínense cómo están con la sidra del pan dulce esos compañeros en diciembre, si saben
que enero lo cobran, pero no saben qué va a pasar en el año siguiente. ¿Me explico? Esta, digo, forma anecdótica.